Administración científica, Frederick Taylor y otros estudiosos. Las personas han administrado trabajo por cientos de años y podemos rastrear ideas de administración formal hasta los años 1700. Pero los desarrollos más significativos en teoría de la administración surgieron en el siglo XX. Mucho del entendimiento que hoy tenemos sobre prácticas de administración se lo debemos a varios teoristas de este periodo, quienes trataron de entender y crear un sistema que permitiera el manejo eficiente de los negocios. El siglo XIX vio una gran cantidad de cambios sociales, la esclavitud habría sido abolida y una segunda revolución industrial trajo consigo una masiva urbanización y niveles más altos de productividad, ganancias y prosperidad. Debido a la continua industrialización y comercialización en el siglo posterior, muchos cambios del siglo XX fueron, directa o indirectamente, de naturaleza económica y tecnológica. La investigación científica era inminente, la profesionalización del campo de la ingeniería y el desarrollo tecnológico cambió la manera de vivir la vida. La administración científica es una teoría de la administración que busca analizar y sintetizar las corrientes de trabajo. Su objetivo principal es la superación de la eficiencia económica, especialmente la productividad laboral. Esto fue uno de los primeros intentos en aplicar ciencia a la ingeniería y procesos de la administración. La administración científica es a veces conocida como Taylorismo, haciendo referencia a su fundador Frederick Taylor Winslow. Uno de los primeros teoristas en estudiar la administración científica, empezó el movimiento científico de la administración y junto a él sus asociados fueron las primeras personas en estudiar el proceso de trabajo desde una perspectiva científica. Estudiaron cómo el trabajo era llevado a cabo y cómo esto afectaba la productividad de los trabajadores. La filosofía de Taylor se enfocó en la creencia de que hacer que las personas trabajen tan fuerte como pudieran no era tan eficiente como optimizar la forma en que el trabajo era llevado a cabo. Sección 5, deles un poco más. En 1909, Taylor publica Los principios de la administración científica. En este propone que la optimización y simplificación del trabajo resultan en un incremento de la productividad. Él también desarrolló la idea de que empleados y empleadores necesitaban cooperar el uno con el otro. Taylor creía que todos los trabajadores eran motivados por el dinero, así que él promovió la idea de un día normal de paga, un día normal de trabajo. En otras palabras, si el trabajador no lograba hacer lo suficiente en el día, él o ella no merecía ser pagado el salario de otro trabajador que sí fuera altamente competitivo. Fundamentos de la administración. El principal objetivo de la administración debe ser asegurar la máxima prosperidad para el empleador, esto acompañado por la máxima prosperidad para el empleado. Las palabras máxima prosperidad son usadas en el sentido más amplio de la palabra, significando no solo altos dividendos para la empresa o el dueño de esta, pero el desarrollo de cada departamento del negocio a su máximo estado de excelencia, de tal forma que la prosperidad sea permanente. De igual forma, máxima prosperidad para cada empleado no significa el incremento del salario devengado que es usualmente pagado a otros trabajadores de su misma clase, sino el desarrollo máximo de eficiencia de cada hombre o mujer empleado. Ted here wants us to go back to the good old days. He's got it all figured out that machines are ruining the country. Carl warned me that you'd give me an argument on that, Mr. Ryan. Of course, I don't mean we don't need some machinery, but just look at us today. Everything we used is made by somebody pushing a button. Why, if a machine run by one man can do 12 men's work, then that's 11 men's jobs gone. Now, that's just arithmetic, isn't it? Frederick Taylor hace uso de ejemplos ilustrativos en su obra. Uno de ellos trata sobre la implementación de tecnología en el trabajo. En este nos dice que la máxima prosperidad solo puede existir cuando cada hombre y maquinaria tecnológica empleada brindan el más alto posible nivel de trabajo, que la implementación de nuevas tecnologías no representa la pérdida del trabajo para los colaboradores, pero una mayor productividad y producción. La administración científica tiene como su fundación la firme convicción de que los intereses reales de ambos son uno y el mismo, que la prosperidad para el empleador no puede existir a largo plazo al menos que ésta esté acompañada por la prosperidad para el empleado, y viceversa, y que es posible darle al trabajador lo que más quiere, salarios altos, y que al empleador lo que él quiere, una mano de obra barata para sus manufactureros. Principios de la administración científica.
Frederick Taylor estableció 4 principios. Estos son planeamiento, preparación, control y ejecución. Planeamiento. Reemplazar el trabajo llevado a cabo bajo la regla del pulgar o simple hábito y sentido común por el uso del método científico para estudiar el trabajo y determinar la manera más eficiente de llevar a cabo tareas específicas. Preparación. En vez de asignar a los trabajadores cualquier trabajo, aparear los trabajadores con sus trabajos basados en la capacidad y motivación y entrenarlos para trabajar a su máximo nivel de eficiencia. Control. Monitorear el desarrollo del trabajo llevado a cabo por el trabajador y proveerlo de instrucciones y supervisión para asegurarse de que ellos usen la forma más eficiente de trabajar. Ejecución. Localizar el trabajo entre administradores y trabajadores de manera que los primeros utilicen su tiempo planeando y entrenando, permitiéndole a los trabajadores desarrollar sus tareas eficientemente. El estudio de la administración científica no se quedó allí. Los aportes de Frederick Taylor y una revolución industrial en pleno apogeo hicieron que otros estudiosos también se interesaran en el tema, y cuyos aportes y vidas veremos a continuación. Henry Fayol nació en Constantinopla el 29 de julio de 1841 y murió en París, Francia en 1925. Vivió consecuencia de la Revolución Industrial y más tarde de la Primera Guerra Mundial. Se graduó a ingeniero a los 19 años. En la empresa metalúrgica donde desarrolló toda su carrera siempre ocupó cargos directivos. Tras los aportes de Taylor interpretando una filosofía positiva, extrayendo reglas, desarrolló un método de organización de la empresa. Robert Owen nació el 14 de mayo de 1771 en Gales y muere en 1858. Capitalista que se convirtió en socialista, héroe del siglo XIX, que no temió en intentar cambiar el mundo. Hombre rico que luchó por los pobres, inspirando a una nación. Su fábrica de tejido en Escocia era la más reconocida en la época. Prohibió el trabajo de niños menores de 10 años en la fábrica. Creó escuelas para la educación de niños. Luchó contra el castigo físico en escuelas. Alrededor de 2.000 empleados redujo la hora de sus trabajadores. Mejoró las condiciones de trabajo. En definitivo, Robert Owen luchó por una nueva moral en el mundo, que era el primer colegio preescolar del Reino Unido. Padre de la relación humana en la administración, consideraba que el hombre no es una máquina, como lo ven en otras teorías administrativas. Lillian Moller Gilbert nació en Oakland, California de los Estados Unidos en 1878. Su esposo, Frank Bunker Gilbert, nació en Fairfield, Maine, en los Estados Unidos en 1868. Frank fue un hombre de negocios y Lillian era una psicóloga industrial y fue muy aclamada como la primera dama de la administración. Tanto Frank y Lillian eran miembros de la ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y fueron profesores en la Universidad de Purdue. También trabajaron juntos en su propia empresa de consultoría de gestión y que fueron los dirigentes de la ingeniería industrial. Frank Bunker Gilbert murió en 1924 y su esposa Lillian en el año 1972.
Frank propuso y desarrolló una serie de movimientos básicos para la realización efectiva de cualquier tarea. Estos son 17, y cada uno representa un escenario y la acción a tomar para superarlo. Cada uno contiene en sí mismo una acción que debe estar apegada al flujo del trabajo interno de la empresa o industria. En orden, estas acciones o movimientos son buscar, seleccionar, tomar, alcanzar, mover, sostener, soltar, colocar en posición, precolocar en posición, inspeccionar, ensamblar, desensamblar, usar, demora inevitable, demora evitable, planear y descansar. Lillian Gilbert tenía una gran preocupación porque la labor de las mujeres en las casas se gestionara de la forma más eficaz para que no tuvieran que renunciar a tener una carrera laboral y se pudieran realizar también fuera del hogar. Buscaba proporcionar a las mujeres maneras más cortas, simples y sencillas de realizar el trabajo doméstico, permitiendo así que puedan buscar trabajos remunerados fuera de casa. Y no se quedó en la teoría. Analizó en detalle la configuración de las cocinas de su época y las renovó totalmente para optimizar el tiempo empleado en ellas. En el pueblo de Calvert Country, Maryland, en 1861, nace el ingeniero estadounidense que destacó por sus aportaciones a la Organización Científica del Trabajo, especialmente con el diagrama que lleva su nombre. Henry Lawrence Kahn trabajó para Frederick Taylor, con quien colaboró en la aplicación de su célebre doctrina para mejorar la productividad, que tanta incidencia tendría en la segunda etapa de la revolución. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre estas actividades. Hablemos de Lyndall Urwig, nacido el 3 de marzo de 1891 y fallecido el 5 de diciembre de 1983. Fue un consultor de negocios y uno de los pensadores más influyentes del Reino Unido, reconocido por la integración de las ideas de los primeros teorizantes como Henry Fayol en una teoría comprensiva de la administración. Escribió el libro Los elementos de la administración del negocio, el cual fue publicado en 1943. Urwig desdobla los elementos de la administración en 7 funciones: investigación, previsión, planeamiento, organización, coordinación, mando y control. Max Weber, de origen alemán, fue un sociólogo, filósofo y teorista de la administración científica. Junto a sus grandes obras sobre sociología moderna, también se hace famoso por su aporte en la administración científica con la obra Teoría de la burocracia. Se hace abogado al graduarse de la Universidad de Heidelberg. Luego de estudiar leyes, se hace miembro de la Facultad de Lectura y Consultoría de Gobierno en la Universidad de Berlín. En 1890, Max Weber estaba a cargo de un amplio estudio sobre la inflación y migración polaca. Los resultados finales generaron gran atención y crean el punto inicial de su carrera como un notorio científico socialista. Teoría burocrática. Él creía que la burocracia era la forma más eficiente de configurar una organización. Max Weber creía que la burocracia era mejor que estructuras tradicionales. En una organización burocrática, todos son tratados por igual y la división del trabajo es claramente descrita para cada empleado. Burocracia es una estructura organizacional que está caracterizada por tener muchas reglas, procesos estándares, procedimientos y requerimientos, número de escritorios, división meticulosa del trabajo y responsabilidades, claras jerarquías profesionales y escasa interacción entre los empleados. Para Weber, tal estructura era indispensable en organizaciones grandes, donde la administración de las tareas es desarrollada por un gran número de empleados. George Elton Mayo nació en Australia en 1880 y murió el 7 de septiembre de 1949. Estudió medicina, filosofía y fue educador. En Harvard, en Estados Unidos, fue donde estudió las condiciones físicas del impacto del ambiente en el trabajador, cómo sería. Demostró que el trabajador no brinda buena reproducción si no considerado en toma de decisiones. En los estudios de Hawthorne, las condiciones sociológicas son importantes potencial que la física. Grupos de control, la iluminación en la fábrica, se aumentaron los sueldos, duración de variables de descanso y reducción de jornadas laborables. La motivación, si la gerencia muestra mayor interés en la
bienestar de los colaboradores, el efecto Horton, la vida laboral de compañeros de trabajo influían mucho en la productividad, la conducta y la relación de amistad, ya que el dinero no era un factor importante. Todo cambió en una relación y organización si esto afectaría el rendimiento del trabajador. Todo trabajador feliz va a ser productivo en una empresa. El análisis en individuos, grupos, organizaciones y comunidades son de gran vigencia en estos estudios. Los principios fueron ampliamente practicados y la cooperación resultante entre los trabajadores y los administradores eventualmente se desarrolló y convirtió en el trabajo en grupo que hoy explotamos hoy.